habíamos tomado, en el formato que estábamos revisando, habíamos tomado datos del deformímetro, ¿no? A diferentes tiempos. Eso lo vimos en la primera clase. Esos datos a diferentes tiempos son ahora lo que nosotros lo vamos a llevar a un gráfico que se conoce como el gráfico tiempo-asentamiento, que es lo que vemos nosotros estas gráficas aquí a continuación. Estas gráficas tiempo-asentamiento se las calcula o se las dibuja para cada ciclo de carga que hemos realizado en el ensayo principal. Recuerde que estamos trabajando con este ejemplo. En el ensayo principal, nosotros realizamos todos estos ciclos de carga que van desde 0,5 kilogramos centímetros cuadrados y avanzamos hasta 16 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Un total de 6 ciclos de carga. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dibujar esta columna que dice tiempo o periodo, la vamos a dibujar versus las deformaciones o asentamientos que se fueron dando durante el ensayo. Aquí vamos a utilizar un primer método, que es el método de Casagrande. En el método de Casagrande vamos nosotros a implementar o a dibujar el tiempo en escala logarítmica, así mismo. Escala logarítmica, el tiempo. Y las deformaciones las vamos a dibujar en escala aritmética. Entonces, tiempo en escala logarítmica, deformaciones en escala aritmética. La forma o tendencia que tienen las curvas, si la trabajamos de esa forma, en esa área gráfica semilogarítmica, tienen esta configuración que vemos aquí, la línea negra que vemos aquí. Esa es la configuración típica si usted dibuja desde un ensayo de consolidación hace el gráfico tiempo versus asentamiento. ¿Cómo sale esta gráfica? Pues simplemente uniendo los diversos puntos que se generan cuando yo tomo, por ejemplo, aquí 1 kilogramo, carga de 1 kilogramo, dice. Vamos acá, carga 1 kilogramo. Esta carga de 1 kilogramo, eh, por ejemplo, a los 5 segundos, tiene una deformación de 0.0075. Al 1 minuto, tiene una deformación de 0,013. A la hora, tiene una deformación de 0,074. Eso es lo que debemos ver acá. Este escala está en minutos, una hora sería 60 minutos. Aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutos. Y acá tenemos 0,074, porque acá está 0,062, 0,082. Entonces, por aquí es ese punto. A los 5 segundos en minutos, ¿cuánto sería? Recuerde que esta escala de tiempo aquí está dibujada solo en minutos, no está en horas, minutos, segundos, solo está en minutos. Entonces, 5 segundos, ¿cuántos minutos serían? Sería 0,08 minutos, ¿no? Aquí tenemos 0,01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá está la primera lectura, aquí 0,08, que es el dial de deformación que anotamos en este punto de acá. Como puede darse cuenta usted, esta gráfica asimismo tiene que tratar de ser centrada de acuerdo a los valores obtenidos en el ensayo. Por ejemplo, en el 1 kilogramo, las lecturas van, las lecturas van desde 0, obviamente, hasta 0,1146. Entonces aquí, en el gráfico, vemos que aquí tenemos desde 0,020, porque la primera lectura es 0,075 aquí. Luego
perdón, 0,0075 pulgadas. Luego viene 0,0090 pulgadas. Y acá tenemos deformación en pulgadas asimismo. La deformación en pulgadas, las lecturas están en pulgadas también. Y de esa forma nosotros vamos generando el gráfico. Ahora, lo importante del gráfico es establecer dónde se produce el 100% de la consolidación primaria. De eso se trata el manejo de esta curva. Es establecer, a ver, pues más, bueno, entonces vamos a ver los pasos para determinar el 100% de la consolidación primaria o en qué tiempo se produce ese tiempo, ese asentamiento del 100%. Para establecer el 100%, primero tenemos que establecer dónde queda el 0% de consolidación de subcero y dónde se produce el llamado D50. Eso es lo que queremos ahora tomar en cuenta para esta clase. Entonces vamos empezando con el D0. Para el D0 o para establecer el D0, yo debo de tomar arbitrariamente dos tiempos en esta parte superior de la curva. Dos tiempos iniciales. Puede ser este a 0,1 minuto y puede ser el siguiente a 0,2 minutos. Entre esos dos tiempos, pues va a haber una diferencia de lecturas, ¿no? De este lado, recuerden que de este lado tenemos deformaciones. Va a haber una diferencia de lectura. Aquí, por ejemplo, ha tomado, a ver, vamos a ver, que ha tomado este tiempo, este de aquí, y ha tomado este otro tiempo de acá. Bueno, vamos a trabajar con lo que dice la gráfica aquí. Este tiempo, por ejemplo, es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,5. Tomado el tiempo 0,5 minutos y ha tomado el tiempo, el de acá, que sería ya 2 minutos. 0,5 y 2, ¿no? Entre esos dos tiempos hay esta diferencia, vemos las líneas punteadas, hay esta diferencia de lecturas en el lado de las deformaciones. Entonces el D0 es sencillo, voy a replicar esta misma diferencia, esta separación la voy a replicar hacia arriba. Y con ello voy a obtener esta línea de subsero. Esa línea de subsero. Va de nuevo. Para establecer el de subsero, tomo dos tiempos arbitrarios en la curva de consolidación, al inicio de la curva de tiempo asentamiento. En el ejercicio que estamos siguiendo, han tomado el tiempo, este punto, tomado este punto que dijimos que era 0,2, 0,3, 0,5, 0,5 minutos, 0,5 minutos, y han tomado el tiempo, el siguiente es este punto de acá, que está ubicado en los 2 minutos. Entre esos dos tiempos, hay dos lecturas aquí a la izquierda, ¿no? De deformación. Hay dos lecturas. O si no, lo que usted puede hacer es no leer, simplemente trazar horizontales por esos puntos, que son esas líneas punteadas, líneas horizontales, y lo que voy a tratar de hacer es de medir esta distancia con una regla, y esa misma distancia la voy a replicar acá encima. Si esta distancia dio, por ejemplo, 2 milímetros, esos mismos 2 milímetros los voy a medir encima de esta primera línea punteada que he marcado acá.
Cualquier tiempo, pero dentro, ya le digo, de esta parte, dentro de esta área, de este tramo. En esta parte curva. Asimismo, si ven, si notan ustedes que estas gráficas, tiempo asentamiento, tienen tres momentos, ¿no? Un momento curvo, que sería esta área, tienen un momento medio recto, que sería este otro tramo, y finalmente terminan en otra curva acá en la parte inferior. Para determinar el de su cero, yo trabajo con el primer tramo curvo, esta área de acá. Aquí está el primer tramo curvo, luego viene ya, desde aquí viene un tramo recto, y finalmente viene otro tramo curvo al final. Entonces, de eso se trata, simplemente hacer un trazado en dos puntos dentro de la parte curva inicial, medir la distancia o diferencia de, de lecturas que hay aquí. Ya le digo, si quiere la leo, si no, simplemente por los puntos que usted eligió, trace dos horizontales y luego mida con una regla esta distancia. Y esa misma distancia usted la replica en la parte superior. Si le dio 2 milímetros aquí, 2 milímetros tiene que medir hacia arriba. Y en ese punto usted traza luego una horizontal llena. Esa horizontal llena, esa línea roja, indica dónde teóricamente, según este método de Casagrande, inicia o se configura el 0% de la consolidación, o también llamado de subset. Ahora vamos a establecer el 100% de la consolidación primaria. Para el 100% de la consolidación primaria, tengo que hacer dos trazados distintos. Un primer trazado que consiste en, ahora vamos a trabajar acá en la parte final de la curva, hacerlo un poquito más grande para poder observar. Ahora nos vamos a la parte final de la curva. Aquí, si ven que en la parte final nuevamente tiende a curvar aquí, esta parte, ¿no? Esa es la forma de la curva sale dibujando las deformaciones versus el tiempo en que fueron tomadas. Entonces aquí como vemos hay dos trazados o dos líneas. La primera línea es una línea asintótica al tramo curvo final. No se nota muy bien aquí, está casi montada esta línea sobre la negra, deberían estar asintóticas, es decir que paralelas pero que no se topan, ¿no? De esa forma debería ser el trazado de esta línea acá, en la parte final. Y una vez que he marcado esa línea asintótica a esta parte final, lo que hago es prolongar el tramo recto de la curva. Este es el tramo recto de la curva aquí. Lo que hacemos es trazar una línea y prolongar ese tramo recto. Donde se intersecta ese tramo recto, la prolongación de este tramo recto, donde se intersecta con la línea asintótica en la parte final de la curva, esa intersección la vamos a llamar el D100. Es donde teóricamente ocurre el 100% de la consolidación primaria. Aquí en este punto. Ese es el punto de intersección. Ese sería el D100 o el tiempo en el cual ocurre el 100% de la consolidación primaria de esta muestra. Y si yo quiero leer ese tiempo, pues simplemente me voy a la escala de los tiempos, trazo una vertical por esta intersección y aquí leo a qué tiempo se produce o se produjo en esta muestra ese 100%. Aquí vemos 100 minutos, 200 minutos, 300 minutos, aquí está en 210, podría ser o 220 minutos. Ese sería el de 100. Y el de 0, pues así mismo, con esta misma prolongación de la parte recta de la curva, avanzo hasta la línea que marqué como D sub 0, y en este punto de intersección, en la parte superior, es donde teóricamente el tiempo
que yo podría medir como D sub 0. Pero en realidad ese dato no me interesa, el que me interesa más es el D50 y el D100 a veces para ciertos cálculos, ¿no? Una vez que ya he establecido el cero y he establecido dónde ocurre el 100% de la consolidación primaria, pues simplemente lo que hago luego es este espacio entre el cero y el 100, ese espacio lo voy a dividir para 2. Y sobre ese punto voy a trazar una nueva horizontal. Como estoy dividiendo este espacio que en teoría ocupa un 100%, ¿no? El cero acá arriba, 0% de consolidación, y acá abajo he hallado el 100% de la consolidación primaria. Si yo tomo la mitad de este espacio, pues estoy determinando entonces el llamado D50. Y este sí es un dato que necesito leer el tiempo, ¿no? Entonces lo que hago es trazar una horizontal a la mitad de esta área, delimitada por el D0 y el D100. Trazo una horizontal, intersecto la curva y leo acá en qué tiempo se produjo teóricamente el 100% de la consolidación primaria. Ese tiempo vendría a ser, aquí tenemos 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Aquí es 40, no llega a 40, puede ser 39. Entonces nosotros podemos afirmar que para este ejemplo, el 50% de consolidación primaria ocurrió a 39 minutos y el 100% de la consolidación primaria se desarrolló en un tiempo de 215 minutos o 220 minutos. Eso es todo respecto al manejo de la curva tiempo-asentamiento con el método de Casagrande. Vamos analizando la segunda curva. Mire que todas las curvas tienen tiempos de 50 y de 100 diferentes, porque el suelo se va consolidando o se va comprimiendo de acuerdo a la magnitud de la carga que usted le pone. Y ya estamos con una carga de 2 kilogramos, entonces el suelo se está comprimiendo más. Y aquí vemos nosotros el dibujo de la curva, ya le digo, al igual que en la anterior, sale de los tiempos que usted tomó durante la carga 2 kilogramos, desde el inicio, que sería este punto, a 0, bueno, ya dijimos, para 5 segundos, que vendría a ser 0,08, ¿no? Minutos. Desde los 5 segundos hasta las 24 horas. 24 horas en minutos, ¿cuánto vendría a ser eso? 24 horas en minutos es 1440 minutos. Aquí tenemos 1000, acá será 2000, pues, ¿no? 1440 es este último punto que se ve acá. Nuevamente, aquí le va a quedar una nube de puntos. Usted lo que hace es trazar o hacer este trazado por encima de los puntos que le van quedando en el dibujo. Va uniendo los puntos lo más cercanos posibles para ir generando la tendencia. La tendencia, asimismo, recuerde que es una parte curva inicial. Luego en esta parte central hace como una recta o los puntos se alinean aquí, en esta parte central. Y al final nuevamente se vuelve a hacer curva. Y en cada una de estas gráficas hacemos exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Establecemos el D0 y luego el D50. ¿Cómo establecemos el D0? Pues ya les dije, trazando estas dos líneas de trazo que vemos aquí, esta superior y esta inferior. Esta superior, bueno, aquí no está continuado, pero inicia más o menos por acá, en este punto de la gráfica, y el otro punto lo ha tomado acá. Lo ha tomado a 2 minutos
y acá está tomado a 2 minutos y acá está a 0, a ver si prolongamos esto, puede ser por aquí, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. 0,5 y 2. Lo mismo que acá, ¿no? Acá también tomó a 0, a ver, 0,1 es este, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, a 0,5 y a 2. 0,5 y 2. Es decir, a 4 veces el tiempo del primero. Más o menos esa es la regla que sigue aquí. Si el tiempo del primero que usted eligió fue 0,5 segundos, 4 veces 0,5 segundos, pues le da 2. Ya ese detalle hay que tomarlo en cuenta. Acá en la carga de 2 kilogramos, si está el segundo punto en 2, significa que esta primera línea también fue tomada 0,5. Aquí es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Si prolongamos aquí, topamos la curva en este punto, que es a 0,5 segundos. Y si multiplicamos 0,5 por 4, me da 2. Para tener una idea de cómo se toman esos tiempos. Lo ideal, pues como pueden darse cuenta, es que este segundo punto sea un tiempo redondo. Por ejemplo, si yo tomara un minuto, si lo divido para 4, eso es 0,25. Aquí tendría 0,1, 0,2, tendría que tomar este punto de acá. Aquí 0,25 porque este es 0,3. 0,2, 0,3, 0,25 sería por aquí. ¿Cuándo tomaría ese tiempo? Cuando el segundo punto fuese un minuto. Aquí. ¿Por qué? Porque la relación es de 4 veces el primer tiempo. Eso quizás faltaba complementar en el, en el gráfico anterior. Bueno, acá parece ser que en este ensayo todos los tiempos han sido tomados a 0,5, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, a 0,5 y a 2. ¿Sí está claro ese detalle? ¿O alguna pregunta? Lo importante es que luego de marcar esos dos puntos trazo yo las horizontales y este espacio entre líneas punteadas es el mismo espacio que tengo que dibujar en la parte superior. Y luego trazo sobre esos puntos, trazo yo otra recta o una horizontal. Y esa horizontal me va a delimitar la ubicación del llamado de cero. Y en la parte inferior de la curva, como podemos ver, el trabajo es el mismo. Trazamos una asintótica, una línea asintótica a la parte curva inferior y prolongamos o trazamos una recta sobre la parte recta de la curva y la prolongamos hasta intersectar esa línea asintótica a esta parte eh, inferior de la curva. Entonces, donde se intersectan esas dos líneas de trazado es donde ocurre, en teoría, el T100 o el tiempo donde se produce el 100% de la consolidación primaria. Aquí, por ejemplo, para esta carga de 4 kilogramos, tenemos que ese tiempo se ha producido a 100, 200, 300, a casi 400 minutos. Entonces, una vez que ya tengo el D100, por ese punto no de intersección trazo una horizontal que delimita el D100. Como ya tengo delimitado el D0, este espacio que hay entre el D0 y el D100 lo divido para 2. Y por ese punto trazo una horizontal nuevamente. Como es la mitad del espacio que supuestamente está delimitado entre el 100% y el 0% de consolidación, la mitad será el 50%. Entonces lo que hacemos es determinar ese tiempo, D50 o T50 sería en este caso, intersectando esa horizontal con la curva y leyendo en la parte inferior el tiempo correspondiente. Aquí tenemos 10, 20, este es 30, este podría ser 28, ¿no?
28 minutos. Como ven, ese mismo procedimiento se aplica para cada una de las curvas tiempo-asentamiento que yo tengo en un ensayo de consolidación. Esta es la última que se cargó, 16 kilos, como ven. Asimismo, el de cero, si tomo como tiempo inicial 0,5, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, como tiempo inicial, el segundo tiempo es 4 veces el primero, sería 2 minutos. Y por esos puntos trazo dos líneas horizontales. Y luego este espacio que se genera entre esos dos puntos, ese mismo espacio lo replico o lo dibujo en la parte superior. Y entonces trazo esta horizontal. Y esa horizontal indica la posición del D0. Y para hallar el D100, simplemente hacemos lo que hemos venido diciendo. Primero trazamos una línea asintótica a la parte curva final, acá abajo. Una línea asintótica, una línea que se pega pero nunca se junta, ¿no? Una asíntota. Y prolongamos la línea en la parte esta recta de la curva. Prolongamos esa parte recta e intersectamos acá abajo la línea asintótica que marcamos primero. En este punto de intersección se genera el llamado T100, ¿no? Aquí está más, no es T50, pues T100. Si yo quiero el valor, lo que hago es trazo una vertical por ese punto y leo acá cuál es el valor de ese T100. Aquí es 100 minutos, es 200 minutos, pues esto será 180, perdón, 180 minutos, que sería el T100, no el T50, pues. Si yo quiero hallar el T50, pues lo que tengo que hacer es entre estas dos líneas que marcan el cero y esta otra línea que acabo de encontrar ahora que marca el 100%, entre este espacio divido para 2 y obtengo este, este, este de 50, por el cual trazo yo una horizontal, intersecto la curva y leo el tiempo T50, que sería el de acá atrás. Aquí tenemos 10, 20, podría ser 21 minutos. Entonces, como ven, ya esto es recurrente, el trazado es similar para cada una de las curvas. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí respecto de- del manejo de las curvas tiempo-asentamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ingeniero, ¿puede repetir la parte que le divide el tiempo? Por ahí no tengo claro. Aparte que divide el tiempo. Sí, le divide para dos. Si tiene claro cómo salió el D0 y el D100. ¿Tiene claro o no es? Sí, tengo claro, el d cero y el d 100, eso sí. Ya, pero lo que tienes que hacer entonces ahí es simplemente medir ese espacio entre el 0 y el 100, medirlo con una regla, o si no, leer las lecturas que están al lado izquierdo, y ese espacio lo dividimos para dos. Por ejemplo, que si con la regla te dio, vamos a suponer, te dio 5 centímetros ese espacio entre D0 y D100, sacas la mitad, 2,50 centímetros. Y en 2,50 centímetros ubicas un punto y trazas una horizontal por ahí. Y ese es el de 50. Con el tiempo. A ver, nosotros vimos en el ensayo de consolidación que hemos venido revisando, ¿no?
Vamos al formato, nuevamente. Se empiezan a tomar lecturas desde los 5 segundos. Las lecturas empiezan a ser tomadas desde los 5 segundos. Aquí está. Y luego este tiempo que está aquí, este tiempo es el que yo lo llevo a la gráfica, pero en minutos. Entonces, por ejemplo, 5 segundos y dijimos que era 0,08 minutos, ¿verdad? Algo así. Y así vamos marcando todos estos segundos. Aquí está, por ejemplo, 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos. Todo lo vamos a transformando a minutos. Y eso es lo que nosotros llevamos al gráfico. Por ejemplo, 45 segundos dividido para 60, eso me da 0,75 minutos. 30 segundos dividido para 60, eso me da 0,5 minutos. Y eso es lo que vemos en la gráfica. Aquí. Esa es una sugerencia. Ahora usted puede tomar cualquier tiempo dentro de esta curva, le estoy diciendo. Lo único que se me había pasado por alto es que si usted, por ejemplo, toma, vamos a suponer que usted toma como tiempo 1, 0,2, aquí, 0,2 minutos, ¿no es verdad? Si usted toma ese tiempo como 1, el tiempo 2 será 4 veces ese valor, es decir, que sería 0,8 minutos. Entonces, pongo yo un punto aquí en 0,2 y luego tengo que ubicar 0,8, 0,2, 0,3, 4, 5, 6, 7, 8 aquí, y este sería el segundo tiempo acá. O sea, eso es arbitrario, la toma de los tiempos en la parte superior. Lo único que hay que tomar en cuenta es que si usted tomó como T sub 1 0,2 minutos, el T sub 2 será 0,8. Si usted tomó como T sub 1 0,5 minutos, el T sub 2 será 2. Si usted tomó como tiempo 1 0,25 minutos, el tiempo 2 será 1 minuto. Eso es lo que tiene que tener presente. Y esos tiempos tienen que ser ubicados, como he dicho, tomados en la parte inicial de la curva, o sea, en esta parte de arranque de la gráfica. Ya. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Voy a revisar. Ese es el método de Casagrande. Ese método de Casagrande me permite establecer, como ustedes pueden darse cuenta, el valor del tiempo en donde ocurre el 50% de la consolidación primaria. Ahora, ¿para qué me sirve ese dato? Ese dato es muy importante porque nos sirve para calcular un nuevo coeficiente eh, de este ensayo, que es el coeficiente de consolidación de la muestra o del material que usted está ensayando. Ese coeficiente de consolidación, a su vez, me permitirá luego encontrar el tiempo en que ocurre el 50% o se produce el 50% del total del asentamiento que yo he calculado. Por ejemplo, en el ejercicio pasado, habíamos nosotros sacado una consolidación primaria como de 11,4 centímetros, ¿verdad? Algo así era el ejercicio de ayer. Entonces, el T50 lo que indica es en qué tiempo va a ocurrir la mitad de ese asentamiento. O podría ocurrir la mitad de ese asentamiento. Pero para calcular ese tiempo real, pero eso es en la muestra. Ahorita hemos calculado el tiempo donde ocurre el 50% en la muestra. Pero luego tenemos que calcularlo ya a escala real. ¿Qué pasa donde voy a construir? Porque recuerde que nosotros estamos ensayando una pastilla de muestra que apenas mide 1 pulgada de espesor, pero en la realidad nosotros no tenemos pues estratos de 1 pulgada de espesor, sino que tenemos estratos métricos de 6 metros, de 4 metros, de 10 metros, de materiales compresibles. Entonces tenemos que
llevar, para esa transformación es que nosotros calculamos ese T50, calculamos el coeficiente de consolidación C sub B. Ese es el que vamos a ver a continuación, cómo se lo determina. Pero antes, déjenme entonces salir de esta presentación y entrar a la otra presentación. Vamos a encontrar entonces ahora lo que se denomina como coeficiente de consolidación, C sub B. Hasta ahora, nosotros hemos hallado, o como datos tenemos, el T50, que lo hemos sacado de las gráficas tiempo-asentamiento, y conocemos la altura H de la muestra que hemos ensayado, la altura inicial de la muestra que hemos puesto en el consolidómetro. Vamos a ponerle aquí H. Esos son los datos T50 y H son datos del ensayo de consolidación. Y aquí vamos a incorporar un nuevo dato, que es el llamado tiempo teórico para alcanzar ese mismo 50% de porcentaje de consolidación. El tiempo teórico de consolidación. T mayúsculo 50. Este dato, T mayúscula 50, está ya calibrado por el inventor de este método, que es Arthur Casagrande, inventor de este método que estamos revisando. Y él determinó esta tabla con la cual usted puede calcular el tiempo de asentamiento para cualquier grado de consolidación. Para cualquier grado de consolidación. Para el 1%, para el 5%, para el 20%, para el 40%, para el 100%, para el 80%. Para cualquier grado de consolidación, Casagrande nos da esta tabla para determinar ese tiempo teórico de mayúscula que les acabo de mencionar ahora. Entonces, como este procedimiento que venimos desarrollando nos permitió encontrar en el ensayo de consolidación el T minúsculo 50 o el tiempo donde ocurre un grado de consolidación del 50% de la muestra, este T mayúsculo, que es un tiempo, también es un tiempo, pero teórico, lo sacamos de esta tabla. Entonces, por ejemplo, el T50, T teórico 50 sería el valor de 0,197. Es decir, que ya es un valor que está determinado por el método que estamos siguiendo, 0,197. Entonces el C sub B, que es lo que quiero hallar yo, vendría a ser igual a ese T teórico 50 por H, por H, por H al cuadrado, H al cuadrado,
Recuerde que H es el espesor de la muestra que usted está ensayando y todo esto dividido para el T minúsculo 50. Todo esto dividido para el T 50. T minúscula. Ya está. Esa es la fórmula para determinar este coeficiente que es importantísimo ya en el cálculo del tiempo de asentamiento real, el tiempo de asentamiento real ya que puede tener un estrato en el terreno. ¿De dónde sale ese C sub B? De un ensayo de consolidación, como podemos darnos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues reemplazar datos simplemente. Reemplazar datos. Este ya lo conocemos. Este T mayúsculo 50 dijimos que siempre va a ser 0,197. La altura de la muestra, esa la tomamos del ensayo de consolidación, porque venimos siguiendo. Como no puedo compartir pantalla, yo simplemente voy a tomar el dato de aquí para no salir de allá, porque si no tengo que esperar otra hora hasta que me proyecte lo que quiero. Entonces, la altura de la muestra para este ejercicio era, vamos a verlo acá, la altura era 2,51 centímetros. Esa era la altura que hemos venido trabajando, 2,51 centímetros. Y el T50, aquí van a ver varios T50, pero va a haber para la carga de 1 kilogramo un determinado T50. Por ejemplo, para 1 kilogramo era lo que veíamos en antes, como ejemplo, era 29, a ver, 10, 20, 30, 39 minutos, habíamos dicho. El T50 sería 39 minutos. Vamos anotando esos valores entonces. Esos valores no me los estoy inventando, en la, están en las curvas con las cuales hemos trabajado hace un momento. El espesor, 2,1 centímetros, y el T50, 39 minutos. Minutos. 39 minutos. Estos datos son válidos. Estos datos son válidos para la carga de 1 kilogramo. Carga aquí, bueno, C igual a 1 kilogramo. Porque cada proceso de carga pues tiene sus valores independientes de tiempo, de T50, que es el dato que va a variar. La altura va a ser la misma. Usted ensayó la muestra con la misma altura siempre. Lo único que va a variar es el T50, el T minúsculo 50, porque eso va a salir de cada una de las gráficas que hemos revisado en este ejercicio que hemos tomado de modelo. Entonces, por ejemplo, el C sub B para esa condición del ejercicio sería, ahí entrando un poco en cálculo, sería aquí reemplazando datos, igual 0,197. Por eso es que yo más rápido esto lo hago con marcadores. Aquí, una máquina. Esa vaina. Paso esta borré. 0,197 por H. Aquí vamos a tomar un respiro. El H, ¿no? El H habíamos dicho que es la altura. Bueno, de momento vamos a ponerlo de 2,1 centímetros al cuadrado. Ya veremos una condición especial, pero que puede darse no en el ensayo de consolidación, sino más bien en el terreno.
en el sitio donde voy a construir, y todo eso dividido para T50, que sería 39 minutos. 39 minutos. Entonces la unidad de C sub B, como pueden irse dando cuenta, la unidad de C sub B sería centímetros cuadrados sobre minuto. Sí, en la clase de ayer yo estaba poniendo centímetros cuadrados sobre segundo, estaba acordándome de este coeficiente. Si hacemos la operación, 0,197 por 2,1 al cuadrado y dividido por la 39, eso nos da 0,0223 centímetros cuadrados entre minutos. ¿Ya? De la misma forma hacemos para el siguiente, para carga igual 2 kilogramos, para carga igual 2 kilogramos. Como dije antes, eh, el único dato que va a cambiar aquí es este T minúsculo 50. El resto de datos se mantienen iguales, tanto H como T 50 mayúsculo. Entonces, para la carga de 2 kilogramos del ejercicio que venimos siguiendo, nosotros tenemos un T50 de 10, 20, 30, 31. Bueno, si queremos ser, podemos tomar entonces 31 minutos. Vamos a anotarlo acá. Esto es 31 minutos del gráfico. Los otros valores son iguales, por tanto, C sub B, coeficiente de consolidación. Ojo con la terminología, que yo en las lecciones o exámenes pongo determine tal coeficiente, luego no sabemos qué coeficiente que debo de calcular. Y no me ponga a mí, ya les dije, siempre les digo, a mí no me ponga a elegir. Si le digo que calcule el índice de compresibilidad, le estoy diciendo que calcule C sub C. Y si usted me calcula este C sub B y C sub C, yo no voy a elegir cuál debo de calificar, ¿no? Eso es cero. Así que usted, si yo le digo el índice de compresibilidad, pues solo el resultado será C sub C. Si le digo calcúleme el coeficiente de consolidación, entonces el único coeficiente que tiene que aparecer como respuesta es C sub B. No me esté calculando todo, quiero decir. Primero, por el tiempo, que usted mismo después anda reclamando tiempo. Y segundo, porque tiene que contestar lo que se le pregunta. No, no me ponga a mí a elegir la respuesta, por si acaso, para los que no me conocen. Ya los que me conocen saben muy bien de lo que hablo. Yo no elijo respuesta, yo simplemente reviso lo que preguntaba. Y si hay muchos resultados, pues para mí me hace entender que usted está perdido, no sabe qué es lo que le he preguntado. Entonces, para el siguiente punto sería 0,197 por 2,1 al cuadrado dividido para 31 minutos. Entonces sería 0,028, 0,028. Y así nosotros vamos calculando los diversos valores de C sub B, ahora para una carga de 3 kilos, a ver, la siguiente fue de 4 kilogramos, 4 kilogramos. Pueden darse cuenta, digamos, son trazados, son cálculos bastante llevables, no es nada del otro mundo, pero hay que practicarlo, eso sí. Usted los ve nada más, no los hace, ahí sí vamos a estar complicados, porque no lo vamos a aprender a hacer, simplemente. Entonces aquí este T50 va a cambiar, porque es otra carga, va a cambiar, y el resto de los otros datos, H y el T teórico 50, ese se mantienen iguales. Entonces, si yo voy a la gráfica
que hemos venido trabajando para 4 kilogramos, para 4 kilogramos, tengo un T50 de 10, 20, 28 minutos, 28 minutos. Si ven que este dato no es el mismo, siempre hay alguna variación en el tiempo, T50. Son variaciones mínimas, pero hay que notarlas. Y luego vamos a la fórmula. Aquí cambia 28 minutos, simplemente acá abajo. Y obtenemos el siguiente C sub B. Esa unidad de C sub B puede ser centímetros cuadrados segundo, puede ser metros cuadrados segundo, o sea, en lo que es unidades, pues simplemente lo que cuenta es la transformación. O sea, eso no es que estamos aplicando otra fórmula para llevar a una determinada unidad una cantidad, pues, simplemente estamos haciendo o hacemos una transformación de unidades, nada más. Aquí da 0,031. Ingeniero, disculpe que le interrumpa, pero Sí, ahí diga, estoy viendo que en la de arriba dice 31 y en la abajo dice 28. no le escucho, hable un Ah, poquito, no le escucho. en la parte de arriba, en el T 50, hay 31 minutos. En Y el T50 hay qué, 31 minutos. sí, ¿cuál es la pregunta? Ya, ahí usted bajó a 28 minutos. No tenía que subir más minutos, porque A ahí ver, no, ya corrigió a el ver, valor. bueno, vamos a, yo no me estoy inventando esos datos, voy a dejar de compartir, no quería hacer esto, pero yo esos datos no me los estoy inventando, los estoy sacando de la curva que vimos al principio de la clase, de estas curvas. Por ejemplo, para 4 kilogramos, que es lo que estamos trabajando ahora, el T50 es 10, 20, 28 minutos. De aquí estoy sacando ese T50, de los gráficos. No me estoy inventando valores, ni tampoco siguen una tendencia. Es lo que sale en el ensayo. Y ahora que estoy aquí, por ejemplo, para 8 kilogramos, así mismo el T50 está por acá ahora. 10, este es 20, ese puede ser 18 minutos. ¿Sí lo visualiza? Eso es lo que estoy haciendo. Cuidado que no estoy inventándome nada, ni tampoco esto sigue una tendencia. Esos valores de T50 salen de esos gráficos. ¿De dónde? Cuando encuentro yo la posición del 50% de grado de consolidación, trazo esta horizontal, intersecto la curva y leo acá el tiempo. Entonces, para esta carga de 8 kilogramos, ese T50 resultó ser ahora 18 minutos. Vaya anotándola ahí, 18 minutos. Y para la siguiente, que es 16 kilogramos, ese T50, que está por acá ahora, aquí, 11, a ver, 10, 20, 21 minutos. 18, 21. Y luego para 32, ya para terminar esto, sería 10, 20, aquí es 30, también sería 28 minutos. Aquí incluso coincide. En 32 kilogramos prácticamente tenemos casi el mismo T50 que determinamos para otra carga. Aquí están. De aquí estoy sacando esos valores, vuelvo y repito, no son inventados, son determinados de la curva tiempo asentamiento para cada una de las cargas. ¿Ya? Entonces, para C igual 8 kilogramos, ¿cuánto dijimos que era el T50 ahora? Si mal no recuerdo, era 18 minutos. Están dormidos, todos. Sí, 18 minutos. 28. 18, ya amaneció hace rato, ¿no? Entonces lo que hacemos es calcular 18 y aquí determinamos ese valor. Como ven, el proceso es el mismo. El resultado va a variar un poco, va a ir variando un poco, pero bueno, ya veremos qué hacemos, qué valor tomamos
como respuesta, porque todo, digamos, que va a tener 5 valores de C sub B. Obviamente no puedo usar 5 valores para hacer un cálculo, debo de tomar uno solo. Ya veremos cómo se toma ese valor. Ahorita vamos terminando el cálculo para después, a ver cuánto queda entonces el siguiente. 0.197 por 2.1 al cuadrado. Disculpe, ingeniero, este está en la página de las gráficas. Ah, se vamos, eso es lo que regresamos entonces, donde estamos anotando los valores. Aquí, 0.197 por 2.1 al cuadrado y dividido para 18 en este punto, quedaría 0,048. Seguimos con la carga de 16 kilogramos. 16 kilogramos. Ahí cuánto nos dio el T50, 21 21. minutos. 21 minutos. Entonces, como pueden darse ustedes cuenta, el único dato que va a variar aquí, y que yo debo de tomarlo del ensayo, es justamente ese T50. Claro, la altura de la muestra también sale del ensayo, eso depende de la altura del anillo donde usted coloca la muestra para hacer el ensayo de consolidación. Eso lo hablábamos en la primera clase de este tema. ¿Cuánto nos da con 21 minutos? Creo que ya lo calculamos por acá. No, este es 30, con 28 fue que calculamos. Dividido por la 21, eso nos da 0,041. Muy bien. Ahí tenemos entonces los valores. Claro, para 32 falta aquí, pero para 32 dijimos que era igual a 28 minutos, si mal no recuerdo. Ingeniero. Entonces, para 32, el 750 es 28 minutos, por tanto, este resultado va a ser el mismo. Ahí teníamos calculado los 5 valores de T50, perdón, de C sub B, para los diversos estados de carga, que los seis ciclos de carga que tenía eh, nuestro ensayo de consolidación. Ya le digo que lo mínimo son 5 estados de carga, ¿no? Son 5 estados de carga, eso es lo mínimo. Ya en la práctica profesional, 5 estados de carga que se tienen que hacer en este ensayo. Por eso que estos ensayos tienen un valor, ¿no? Costo, que a muchas personas no les gusta pagar, no quieren pagar. Ven hacer ensayos, lo ven como un gasto, más no como una inversión. Lastimosamente, así es nuestro Ecuador. Bueno, hablemos un poquito de lo que es el valor de H. Eso sí es necesario que quede claro, este valor de H. Déjame ver si lo tengo aquí en esta presentación misma. Aquí, bien. H, como pueden darse cuenta, no sé si estén viendo toda la pantalla, aquí. Sí, Piñero. Ingeniero. H, como pueden darse cuenta, representa al espesor total de la muestra, ¿no? Por eso es que hemos tomado 2,1 centímetros, porque es el espesor de la muestra que está en el anillo de consolidación. Y lo hemos tomado en el valor total porque decíamos que ese consolidómetro, donde nosotros hacemos las pruebas de consolidación, en la parte superior e inferior consta de 2 piedras porosas. Si recuerdan el equipo que conversábamos la clase pasada, ¿no? El equipo que tenía, vamos a ver, aquí yo tengo una foto, esta.
Este es el anillo de consolidación. Aquí, este es el anillo de consolidación. Aquí dentro de ese anillo, esta parte es la muestra. Y encima de la muestra tenemos dos piedras porosas. Si ven aquí, esta parte superior y esta parte inferior, esas son piedras porosas que ya vienen incorporadas en estos equipos de consolidación. ¿Para qué están ahí esas piedras porosas? Esas piedras porosas están no por gusto, sino que están colocadas para permitir el rápido drenaje de la muestra que está en el equipo de consolidación. Entonces, cuando usted comprime a la muestra, ¿qué decíamos que pasaba en el material? El material va a empezar a reducir vacíos, vacíos de agua. Es decir, que el agua va a tratar de salir de la muestra o a buscar por dónde salir de la muestra. Entonces, por esa razón es que en el equipo de consolidación se ubican estas piedras porosas para darle justamente al agua dos vías de salida, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces, una vez que entendimos esta parte de cómo está conformado el equipo, volvamos entonces acá a la teoría. Entonces, ¿qué decimos ahí? Que en el equipo de consolidación hay dos vías de drenaje, una superior y otra inferior, generadas ¿por quién? Por las piedras porosas. Eso es lo que nosotros vemos acá en la teoría. ¿Sí? Pero ya en la realidad, ya en el terreno, en el terreno, no siempre vamos a tener dos vías de drenaje. Es decir, que nuestro material no siempre eh, va a estar, digamos, con capas permeables en la parte superior e inferior del material. Puede ser que en el terreno se encuentre así, como vemos acá a la derecha, una parte superior permeable y una parte inferior impermeable. Entonces aquí ya no podemos hablar de doble vía de drenaje, como veíamos acá a la izquierda. Aquí a la izquierda el agua fluye hacia la parte superior y también puede fluir hacia la parte inferior porque ambos estratos de materiales, en este caso, son permeables. ¿Qué materiales la mecánica del suelo los considera permeables? ¿O a qué tipo de materiales la mecánica del suelo los considera como materiales permeables? Los suelos arenosos. A los suelos granulares, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuáles son los suelos granulares? Las gravas y las arenas. Así es, por eso es que solo uno o dos pasan de una, en mi materia. El resto tiene que penar en suspenso, quizás, porque son los que más participan, son los que más leen. Anímese, vea a su compañero. Pone que usted está aquí, ya le dije, bueno, y está de más decir, usted está aquí porque quiere ser ingeniero civil, porque quiere conocer lo que enseña esta profesión. ¿No? Sé que para algunos dirán, no, si yo quiero ser ingeniero civil porque quiero construir, no quiero estar en un laboratorio de suelo. Pero el constructor debe saber de esto también. ¿Qué sería un constructor que no sepa qué material está recibiendo? Sería lo máximo, ¿no es verdad? Sería penoso tener que decirle al maestro de obra, ¿y qué está llegando ahí? Ana mía, porque él no sabe que es una grava o que es una arena. No se hagan conciencia, lean, practiquen. Entonces, en en el terreno, nosotros se nos pueden presentar estos dos casos de aquí. Que tengamos dos fronteras permeables, es decir, materiales granulares, como indicó el compañero, tanto en la parte superior como inferior de nuestro material
fino, saturado, que se va a consolidar, o podemos tener solo una frontera permeable y otra impermeable. Ahora, ¿qué materiales lo considera la mecánica de suelos y la mecánica de rocas como impermeables? Las ¿Qué rocas. materiales lo consideran así? Las La rocas arcilla, y la arcilla. ¿Perdón? las Las arcillas, rocas. A los materiales de baja permeabilidad, pues obviamente, a las arcillas y a los limos. limo. Nosotros veíamos en mecánica de suelos 1 el ensayo de permeabilidad, donde demoraba el agua o donde le tomaba el agua más tiempo atravesar un material, un medio, un material. Y así decíamos que los materiales más impermeables que conoce la mecánica del suelo son las arcillas. Luego, encima de permeabilidad, tenemos a los limos. Encima, en esa escala, tenemos a la arena. Y finalmente, tenemos a las gravas. En esa escala van los valores de permeabilidad, los valores de K. ¿Sí recuerdan ese ensayo o ese parámetro que trabajamos en mecánica de suelos 1? Entonces, los suelos que se pueden considerar impermeables aquí podrían tratarse de suelos arcillosos mismos. Y en la mecánica de rocas, los materiales impermeables, ¿cuáles serían? Impermeables. ¿Ah? Las rocas serían impermeables. Las rocas, las rocas. Cualquier tipo de roca se considera como un material de muy baja permeabilidad y por tanto impermeable. Entonces, ¿por qué es importante saber cuántas fronteras de drenaje tiene, tiene mi material ya en la realidad o ya en el campo? ¿Por qué digo esto? Porque en el ensayo de consolidación siempre usted se va a encontrar con esta modalidad, que haya dos fronteras permeables, porque ya vimos en el equipo, hay dos piedras porosas, y esas piedras porosas, además está decirlo, pues son altamente permeables. Entonces, por tanto, en un ensayo de consolidación jamás vamos a tener esta condición de acá, de una sola frontera drenante. Pero en cambio, en la práctica, ya en el terreno, ahí sí es posible encontrar ambas situaciones, o que tenga dos fronteras permeables, o que tenga una sola frontera permeable. Ahora, ¿por qué es importante definir si hay una o dos fronteras permeables? Es por la fórmula que acabamos de ver de C sub B. Decíamos que C sub B, bueno, aquí está despejado en función del tiempo, pero si ven el término de H, ¿no? Era H al cuadrado. Así estaba en la fórmula, ¿verdad? Y así lo utilizamos en los cálculos hace un momento. Pero resulta que eso es así porque hay dos fronteras de drenaje. Si en el terreno no existen dos fronteras de drenaje, sino una sola, entonces ya en el cálculo no sería, pero dicho, en el cálculo ya sería, aquí tenemos un error, ya vamos a corregir. Si tenemos dos fronteras drenantes, entonces ese H sería H medio. Y si tenemos una sola frontera drenante, ese valor de H de la fórmula sería H total. Dicho esto, ¿cuál es el error que hemos hecho anteriormente? ¿Sí lo Utilizar el H visualizan o total. no? ¿Ah? Utilizar el H total y no el H medios. Muy bien. Si uso el H total, ¿qué estoy diciendo? Que solo hay una frontera drenante, ¿no? O sea, este caso. Pero si usáramos H medio, ¿qué estamos diciendo? Que existen dos fronteras drenantes. ¿Y cómo está el ensayo de consolidación? ¿Con una o con dos fronteras drenantes? Con dos. Dos. Con dos Con fronteras dos. drenantes. Por tanto, el H que debo de emplear yo en la fórmula, ¿qué sería? ¿H completo o H medio?
H medio. 8 y medio. Entonces, por esa razón, aquí vamos a corregir, tenemos que dividir para 2. Todo, porque, porque en el ensayo de consolidación tengo doble frontera drenante. Pero en cambio en el terreno, una cosa es el ensayo, vuelvo y repito, y otra ya es el terreno. En el terreno podemos encontrar una sola frontera drenante. Entonces recalculemos aquí cuánto quedaría el primer valor. Entonces sería 2.1 dividido para 2 y eso al Cero coma cuadrado. veintiuno, ¿qué? ¿Cuánto queda primero? 0,21. 0,21. 21, sí. No hay ningún otro cero. Sí, ingeniero. Ah, 21,7. 21,7. A ver, calculemos bien. ¿Cuánto queda este primer valor? Me sale 0.007. Claro, eso está bien. 0,007. Vamos al segundo valor. Si ven cómo cambia drásticamente el resultado, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta cuándo divido para 2 y cuándo no se debe dividir para 2 el H. Divido para 2H siempre y cuando tenga doble frontera renal. Si solo existe una, entonces tomo el H total, porque solo el agua va a tender a ir por una sola vía. No va a tener doble vía de drenaje. El segundo sería 2.1 dividido para 2. Este valor ya es constante. 0,2172. Dividido para 28. 0,0077. Ahora sigan. ¿Cuánto sale el tercero? 0,012. 012. 0,012. ¿Ya? El tercero. El cuarto. 0,2172. Dividido para 21. 0,103. 0,0103. Y este último es el mismo de acá. 0,0077. ¿Por qué tiempo del mismo? 28 minutos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro? ¿O hay algo que deba ser todavía aclarado? Bueno, finalmente, vamos a dejar de compartir aquí. Vamos nuevamente al ensayo que hemos venido siguiendo. Recuerde que todo esto nació de un ensayo de consolidación, como el que pretendemos que usted ejecute físicamente. Que no vale el ensayo de consolidación.
Todos dañan ustedes. Finalmente, realizamos esta gráfica en donde vamos a dibujar todos los valores de C sub B que hemos hallado para los diferentes esfuerzos. Recuerde que, por ejemplo, ya esto ya lo habíamos visto en la primera clase también, ¿no? Yo voy a tener que irme al principio nuevamente. Aquí, esa carga de 1 kilogramo, la pesa de 1 kilogramo generaba un esfuerzo en la muestra de 0,5 kilogramos centímetros cuadrados. Ya sabíamos de dónde sale este esfuerzo. Recuerde que es carga dividido por el área del anillo de consolidación y afectado por el brazo de palanca que tiene el equipo. El brazo de palanca, si mal no recuerdo, era de relación 1:10 para este equipo o eh, para este ensayo que estábamos siguiendo. Pero en todo caso, ese brazo de palanca, eso se pregunta en el laboratorio. Las dimensiones del anillo o se preguntan en el laboratorio o se las miden, ¿no? El área del anillo, la altura del anillo, ¿no? Que son datos de laboratorio en todo caso. Lo único que usted lee son estas lecturas del dial que usted las va a visualizar cuando ya aplica una carga sobre la muestra. Eso sí es lo que debe de leer esto de aquí. Los tiempos no los puede cambiar tampoco. Los tiempos ya están formateados en esos momentos, 5 segundos, 15 segundos, son los momentos en los cuales debe usted tomar esta lectura, simplemente. ¿Ya? Entonces, el único dato que usted genera aquí, básicamente, son las cargas, o sea, las pesas que usted le pone a la muestra, y las lecturas del diario. Son los únicos dos datos que usted, digamos que implementa en un ensayo de consolidación. Porque el resto, la altura de la muestra, el área del anillo, eso es constante. Eso ya va a depender del equipo que usted utilice. El brazo de palanca, eso también lo tiene el fabricante del equipo donde ustedes van a ensayar. Por lo general son estándares estos equipos, o sea, no hay tanta variación. Entonces, esa carga de 1 kilogramo genera este esfuerzo, 0,5 kilogramos centímetros cuadrados. La carga de 2 genera este esfuerzo, 1 kilogramo centímetros cuadrados. Eso es lo que vemos nosotros acá al final, graficado. No la carga, sino el esfuerzo generado por esa carga. Y eso es lo que vemos aquí graficado para cada valor de C sub B que hemos calculado por individual. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 0,1. Verá que los esfuerzos están así mismo en escala logarítmica. Y los valores de C sub B, los valores de C sub B están calculados en escala aritmética, o están dibujados, mejor dicho, en escala aritmética. Mire aquí la unidad de C sub B, fíjense, metro cuadrado por año. Nosotros teníamos calculado centímetros cuadrados por minuto, pero es posible llevarlo también a esta unidad. Todo depende de qué unidad usted quiera trabajar el valor de C sub B. Generalmente, como los procesos de consolidación, como les decía, pueden durar a veces años, por eso es que muchas veces los coeficientes C sub B, coeficientes de consolidación, se expresan en metros cuadrados por año. Generalmente. Claro que en el laboratorio, usted le va a salir centímetros cuadrados por minuto, así como hemos calculado hace un momento, pero podríamos hacer la transformación para tener esta misma unidad. Bueno, en todo caso, aquí están dibujados todos los valores de C sub B para cada uno de los esfuerzos. Aquí está para 0,5, para 1 kilogramo centímetros cuadrados, para 2, para 4 kilogramos centímetros cuadrados, para 8 y para el último estado de carga que sería 10, acá es 20, podría ser más o menos aquí 16 kilogramos por centímetros cuadrados. Y ese puntito azul corresponde al valor de C sub B que usted obtuvo para cada una de esas cargas. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuál es el valor de C sub B que debo de tomar ahí? Pues el valor de C sub B que usted técnicamente debería tomar de ese gráfico
es el que corresponde al incremento de esfuerzo que usted va a producir en el material ya en el terreno. Si recuerdan ayer el cálculo de delta sigma, incremento de esfuerzo, pues ese es el valor que le va a usted indicar aquí en esta gráfica, qué dato o qué valor de C sub B es el que debe usted utilizar para su cálculo. Por ejemplo, ¿cuánto salió el delta sigma ayer? ¿Alguien tiene el dato del ejercicio de ayer, delta sigma? Ya, en kilogramos centímetros cuadrados, ¿cuánto sería eso? Porque aquí la escala de los esfuerzos es kilogramos centímetros cuadrados, pero ayer, claro, calculamos en kilopascales. ¿Cuánto quedaría en kilopascales ese valor? 66, dijo usted. 65.6. Bueno, 66 kilogramos, perdón, kilopascales. Si lo multiplicamos por 1000, lo llevamos a pascales simplemente, que es newton sobre metro cuadrado. Si lo divido para 9.8, ahí me está quedando kilogramos sobre metro cuadrado. Pero yo no quiero kilogramos sobre metro cuadrado, sino que quiero kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Pero qué tengo que hacer aquí? Dividir para 100. 2 veces. Y me queda 0,67 kilogramos centímetros cuadrados. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Pues tengo este ensayo de consolidación, yo vengo con 0,67, aquí tengo 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,67 y tomo el valor C sub B. ¿Para qué calculo ese C sub B ahora? ¿Qué determino con ese valor C sub B? ¿O qué puedo determinar con C sub B? Se olvidaron. Recién nomás hablamos qué es lo que nos ayuda a determinar C sub B. El incremento de esfuerzo. No, El asentamiento que se va a producir. el tiempo en el cual se va a producir, en este caso, en esta metodología, ¿qué grado de consolidación? ¿Qué grado de consolidación estamos calculando aquí? ¿Qué tiempo? El T50, que es el tiempo en donde ocurre el 50% del grado de consolidación. Bajo esta metodología, pues vamos a ver otra. Entonces, 0,67, vamos a complementar el ejercicio de ayer. Claro que estos no son los valores del ejercicio que tomamos ayer en cuanto a C sub B, pero vamos a suponer que este es el ensayo de consolidación de esa muestra. 0,67, aquí es 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aquí. Eso me da un valor aproximado de 0, a ver, aquí sería 0, 1, 0,2, 0,4, aproximadamente 0,4, 0,4 metros cuadrados por año. 0,4 metros cuadrados por año. Voy a dejar de compartir y voy a ir al ejercicio que lo dejamos planteado ayer. Porque ayer calculamos la magnitud del asentamiento, pero no calculamos en qué tiempo se va a producir ese asentamiento. Eso es lo que, para calcular ese tiempo, es que tenemos que determinar con qué valor de C sub B tenemos que hacer ese cálculo. Bien, entonces, vamos al ejercicio pasado. Aquí habíamos dicho que el asentamiento por consolidación era 11,8 centímetros, pero no sabíamos en qué tiempo se produce ese asentamiento. Con la metodología que acabamos de ver, nosotros podemos determinar ese tiempo, pero para el 50% de grado de consolidación. Que es minúsculo, ojo.
T50. Es decir, para la mitad de ese asentamiento que hemos nosotros calculado por consolidación el día de ayer. Entonces, ¿a qué es igual la fórmula de T50? Al T mayúsculo 50, ¿no? Por H, todavía no sabemos si es H completo, H total o H medio. Ya vamos a ver cuál de los dos tenemos que usar. Y todo esto dividido para el famoso C sub B, donde C sub B es el coeficiente de consolidación. Entonces, veamos un ratito el ejercicio que estábamos haciendo. Era este ejercicio. Lo primero que tenemos que observar es cuántas fronteras drenantes hay ahí. Uno, Una sola. ¿Por qué? porque la otra Porque es incompresible. Porque se supone que el material de abajo puede ser una roca. Lo decíamos ayer, puede ser una roca. Es un material incompresible. Es un material impermeable. Entonces, si es la frontera de drenaje, ¿qué valor debería tomar como H para mi fórmula? El H total del estrato que se va a consolidar. ¿Cuál es el estrato que se va a consolidar? Era este naranja que hablábamos ayer. ¿Cuánto mide ese estrato naranja? 6 metros. Entonces, volviendo acá al ejercicio, primero que debo de usar H total, porque hay una sola frontera de drenaje. Entonces, reemplazando valores. El T teórico 50 ya lo vimos en la tabla, ese no cambia, ese era 0.197. El H, 6 metros al cuadrado, ya lo estamos calculando ya al valor real, al estrato real, ya no del laboratorio. El único dato del laboratorio aquí es el C sub B, que dijimos que era 0.4 metros cuadrados por año. Entonces veamos cuánto es el tiempo que le tomaría a ese material de 6 metros alcanzar el 50% de grado de consolidación. Entonces 0.197 por 6 al cuadrado dividido para 0.4, eso nos da 17.7 años. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuánto se asentaría en ese tremendo lapso de tiempo esa muestra? Se asentaría a la mitad de 11.8 porque estamos tomando el 50% de grado de consolidación. Esto es apenas 5.9 centímetros. Para que ese material se asiente 5,9 centímetros, deberían de pasar 17.7 años. Y de aquí generalizando esta fórmula, ya cuando ustedes vean cimentaciones, los grados de consolidación a los cuales se calculan los tiempos, no es al 50%. Generalmente se los calcula para el 99% de grado de consolidación o para el 97 o 98% de grado de consolidación. Es decir, casi para el valor total que hemos calculado aquí. ¿Cómo hacemos eso entonces? Pongamos entonces aquí el T, por ejemplo, T98. ¿Qué significa el T98? El tiempo que le va a tomar esa silla alcanzar el 98% del grado de consolidación que nosotros hemos calculado acá. Es decir, sería el 98% de 11.8. 11.8 por punto 98. Es decir, ¿para qué tiempo la muestra alcanzaría un asentamiento de 11,98
11.8 por 0.98 de 11.56 centímetros. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Quedaría entonces, si yo voy a calcular al 98 grados, al 98, a un grado de consolidación del 98%, entonces tengo que calcular el T teórico ya no 50, sino el T teórico 98. Y el resto de datos son los mismos de acá. El estrato no va a cambiar de espesor. Bueno, sí va a cambiar de espesor, pero digamos que para el cálculo se mantiene el mismo, y C sub B pues no va a cambiar de valor también, porque es la misma arcilla. Entonces, veamos en la tablita ese T98, vamos a la tabla que vimos anteriormente, del método de Casagrande, que es lo que estamos viendo, aquí, y entonces ese T98, el valor de T98 es 1,5. Mire que para T99, 1,781. De esta tabla estoy tomando el grado de consolidación al cual quiero calcular el tiempo, ¿no?, en que ocurre ese grado de consolidación. En el examen le puedo decir, calcúleme al 90%. Entonces el T90 aquí sería 0,848. Generalmente, como les decía, en cimentaciones se estila determinar ese tiempo de asentamiento entre el 98 y 99%. Es obvio, si ya estamos en la práctica profesional, tratamos de calcular para el máximo asentamiento que hemos calculado, tendría esa arcilla o ese material donde vamos a construir. Tiene lógica en eso. Entonces, T98, 1,50. Yo voy a anotar ese valor acá arriba, 1,50. 1,50. Ese no tiene unidades, es un T teórico simplemente. Aquí, 1,50 entonces, multiplicado por 6 metros al cuadrado, 6 metros al cuadrado. Ya sabemos por qué tomamos el espesor total y dividido para 0,4. Entonces, ¿cuántos años nos quedan ahora? Unos 50 por 36 dividido para 0,4. Eso nos da 135 años. Eso no es más de un siglo. Tiene centímetros. 10 años. Eso no es más de un siglo. Sí, ¿Se dan cuenta? Por eso es que este proceso de consolidación es lo más indeseable dentro de la construcción de cimentación. Más aún si la magnitud es significativa. Aquí, ¿cuánto se asentaría? Ya dijimos que era el 98% de 11.8. ¿Cuánto era? 11.6 56. centímetros. Fíjense ustedes. Cuidado con multiplicar por 2 esto. Porque este es el 50, el 98%, me va a hacer una regla de 3 aquí. No. Porque este T teórico, tiene diferentes valores para los grados de consolidación que usted quiera determinar. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, para el asentamiento al 98%, ahí sí sería la regla de 3 o ¿cómo le hizo? Disculpe. No, nada, ya no hemos hecho ninguna regla de 3. Para el 98%, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos ido a la tabla y hemos tomado el valor T98
T mayúsculo, 98, que en la tabla nos dio 1,50. Y como usted puede darse cuenta, 1,50 pues no es el doble de, ni es una interpolación. Es un valor obtenido en la investigación que hizo Casagrande cuando desarrolló esta metodología para el cálculo de tiempos de asentamiento. Y ya vimos en la tabla que cada grado de consolidación tiene un valor de T diferente. Tiene un valor de T distinto. Sí, ingeniero, pero mi pregunta era, por ejemplo, para 17.7 años se asienta lógicamente la mitad. Para 135 años se asienta 11.6. A eso me refería. Usted se refiere no al tiempo, sino al asentamiento. Sí, al asentamiento. No, Ajá, pues porque el asentamiento sí es proporcional al grado de consolidación que usted que calcula. Si usted calcula para el 50%, entonces usted está calculando un asentamiento para la mitad, pero en magnitud, no en tiempo. Una cosa es la magnitud y otra cosa es el tiempo. La magnitud sí es el 50% del total porque estoy tomando un grado de consolidación del 50%. En el caso del 98% del grado de consolidación, ahí sí estamos tomando en magnitud sería el 98% de 11,8. Pero en tiempo es muy diferente. Fíjese que ahora nos toma un siglo llegar a esta magnitud. ¿Sí está claro? No hay ninguna regla de tres, quiero decir, en lo que se refiere al tiempo. En lo que ingeniero, se gracias. refiere a la magnitud, ahí sí. Porque este asentamiento, ¿a quién representaría como grado de consolidación el asentamiento que hemos calculado? ¿Cuál sería el grado de consolidación aquí? En teoría. Este sería Bien. 100%. El 100% sería. Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿De dónde sacó el Sí. coeficiente de consolidación de ese ejercicio? 0.4. ¿Perdón? ¿De dónde sacó el coeficiente de consolidación en ese ejercicio de que es 0.4? ¿De dónde salió? Ese salió, voy a tener que nuevamente darle compartir aquí y irme a la gráfica. Parece que están dormidos todavía. Solo vimos aquí en el gráfico. De este gráfico. Esos puntos que vemos en el gráfico representan los valores del C sub B para cada ciclo de carga que fuimos calculando. Para 1 kilogramo, para 2, para 4, para 8, para 16. ¿Sí recuerda eso? Que veníamos Sí, haciendo uno ingeniero. por uno. ¿Ya? Ahí usted tenía ¿cuántos valores C sub B? Tenía 6. Sí. ¿Ya? Aquí están los 6 puntos. Ahora, ¿qué valor tomo para el cálculo? Eso va a depender del delta sigma de su ejercicio. El delta sigma, ¿sí recuerda ayer que calculábamos el delta sigma? Sí. Ya, el delta sigma, según el compañero del día de ayer, revíselo usted también, por eso que tiene que ir copiando a veces las cosas, era como de 66 kilopascales, aproximadamente. Eso lo calculamos ayer, el delta sigma. E inclusive, sí, kilopascales, 66 kilopascales. Eso transformado a kilogramos, centímetros cuadrados, nos da 0,67, ¿verdad? Kilogramos, centímetros cuadrados. Y lo que hacemos es ubicar ese valor, 0,67, lo ubicamos aquí, en este gráfico. Aquí tenemos 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,67 por aquí. Aquí aproximadamente. Y leemos acá el C sub B. Entonces aquí tenemos 0 a 1, aquí tenemos 0,2, 0,4. 0,4 metros cuadrados por año. Claro que nosotros hemos calculado en centímetros cuadrados sobre minuto, pero podemos transformar esos centímetros cuadrados sobre minuto, pero puede transformar también a metros cuadrados por año.
Les decía que generalmente los C sub V se reportan en esta unidad, metro cuadrado por año, porque recuerde que ya en el terreno, ya en obra, los estratos que se van a consolidar pues no miden pulgadas ni miden pocos centímetros, sino que son estratos métricos, miden varios metros, 3 metros, 6 metros, 10 metros. Entonces por eso generalmente la unidad de medida de C sub V ya para el cálculo no es centímetro cuadrado minuto, sino generalmente metro cuadrado por año, para poder luego simplificar metros cuadrados y quedarnos con el tiempo en años. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, aquí en este archivo que les voy yo a compartir en la plataforma, no es el ensayo. En este archivo, nosotros vamos a trabajar, ¿no? Aquí tienen ustedes una tabla con valores, ¿no?, de tiempo y asentamiento para que practique las curvas tiempo-asentamiento. Lo que ustedes encuentren ahí en lo que se sube a las plataformas es para que usted en sus horas autónomas practique. No es para que lo tenga guardado, para que practique. Aquí, y la idea es determinar el valor por la gráfica C sub V para cada uno de estos ciclos, para cada una de estas cargas. 0,25 kilogramos centímetros cuadrados, 0,50, 1 hasta 4. Intenten. Si tienen alguna dificultad, pues la comentamos en la siguiente clase. Vamos entonces a dejar planteado el segundo método para el cálculo de C sub V. Hay un segundo procedimiento que generalmente lo siguen muchos laboratorios, que es un método simplificado para el cálculo de tiempo de asentamiento. Ese método simplificado fue ideado por Taylor, otro investigador de apellido Taylor. Nosotros hemos visto este procedimiento de Casagrande, está hacia la izquierda. Ahí está la curva, ¿no?, su forma típica, ¿no? Este primer tramo curvo, un tramo intermedio recto y un tramo final curvo, lo que veíamos hace un momento. Este es el método de Casagrande. Establecemos el D0, cogemos 2 puntos de la gráfica, como veíamos ya hace un momento, y esta misma separación la trasladábamos en la parte superior y establecíamos el D0. El de 100, una asíntota acá, una línea asíntota en la parte inferior y una línea que se prolonga la parte recta, la intersección, el 100%. De todo este espacio entre D0 y D100, mido este espacio y lo divido para 2 para hallar el D50. Ese es el método de Casagrande. El método que vamos a ver ahora se denomina método de Taylor, ¿no?, o fue ideado por este investigador Taylor, y solo aplica para consolidación primaria. Es decir, que este método de Taylor, o con este método de Taylor, no se puede trabajar materiales que desarrollen consolidaciones secundarias. Ya habíamos visto cuáles eran esos materiales que desarrollan consolidaciones secundarias. Aquellos materiales orgánicos o altamente orgánicos.
Por ejemplo, en el ejercicio que estábamos viendo, ¿no? Son materiales orgánicos, porque dése cuenta esos tiempos, 137 años, ¿no? Para llegar a un 98% de consolidación. Eso denota también, ¿no? Que ese material tiene materia orgánica. Entonces, el método de Taylor no puede trabajar con ese tipo de muestras, porque él solo trabaja para determinar la consolidación primaria. Y él determina la consolidación primaria para otro grado de consolidación distinto del de Casagrande. Casagrande tomaba el 50%. Taylor, en cambio, toma el 90% de grado de consolidación. Bueno, para no, lo vamos a dejar ahí. Solo nada más era un preámbulo de lo que vamos a ver la siguiente clase. Vamos a tomar lista y nos vamos. ¿Dónde estará la lista de ustedes? Esto es de materiales, alimentos. Acá está mecánica del suelo. A ver, despertar, sí que vamos a tomar lista, ¿no? Aquino, Presente, ingeniero, buen día. Arellano, Presente, buen día. Auquilla, Presente, ingeniero, buenos días. Barba Díaz, Presente, ingeniero. Behegüen, Presente. Bernabé, Presente, ingeniero. Celorio, Loy, Celorio, está Chonillo, Chonillo, Clemente, despertar, Clemente, Presente. del peso, Díaz Cagua, Espinosa, Presente, ingeniero. Fajardo, Presente. González Avelino, Presente. Méndez León, Presente. Montenegro, Presente, ingeniero. Corral Apiguave, Presente, ingeniero. Palacio, Presente, ingeniero. Payo, Presente, ingeniero. Masmiño, Presente. Pozo, Presente, ingeniero. Puenmac, Presente, ingeniero. Pimí, Presente. Imis, Presente, ingeniero. Rodas, Presente. Tituaña Presente. y Llosa. Presente. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar. La próxima clase pues continuamos con esto. Pasen bien todos, buenos días. Gracias.